nos muestra abrazos que se bailan con el alma, milongueando y en cada paso palpita un corazón. Por eso esta música nos enamora. Disfruta la milonga y sus ceremonias, las orquestas, los bailarines y todos los personajes de cada baile aquí los conocerás. El universo del tango te espera. Bienvenidos a Notas de Tango. Comenzamos. Bueno, seguimos en Notas de Tango y como el tango da la nota, lo ideal no es solamente hablar de las milongas, lo que acontece en el tango actualmente, sino volver a la fuente, a la historia del tango. Y uno de los referentes más importantes tiene que ver con la Academia Nacional del Tango, un lugar emblemático con un museo que dirige nuestro amigo acá, que ha venido, gracias por venir, Walter Piazza, socio fundador, ¿puede ser? Sí, se puede decir, no está mal. Sí. No está mal, sabemos todo, y el que no lo sabe se lo contamos. Sí. Para eso estoy acá. Muchas gracias, Alejandro, Sí. por estar en este programa que difunde nada más y nada menos que lo que tanto queremos, que es el tango. Y el tango es un conjunto de muchas cosas, no solo es música y es poesía, sino que es danza, es cine, es artes plásticas, es toda una filosofía de vida, y en todo ese mundo confluye misterios que nosotros tratamos de ir desandando. En ese pensamiento encontré hace muchos años, siendo yo muy joven, a Horacio Ferrer, el querido autor de tantas, podemos decir que Horacio Ferrer, para aquellos que no saben, Horacio fue el poeta de Astor Piazzolla. Y fue el que creó un nuevo lenguaje, junto con Astor, para un tango que se venía en los años 60. Ya la música popular del mundo venía cambiando. El rock and roll había propuesto otras temáticas. O sea que no solo el tango sufrió en ese sentido los embates de una música que rompía los esquemas populares como el flamenco, como las músicas, el jazz mismo, y cómo no lo iba a sufrir el tango. Y el tango se fue reacomodando y se dividieron en dos etapas. Una etapa que es la etapa gigantesca que podemos llevar desde 1850 a 1950, vamos a poner 100 años. Sí. Y desde 1950 hacia acá tiene otro sabor, otras tonalidades, porque irrumpe a la escena un músico esencialmente transformador y renovador que fue Astor Piazzolla. Pero antes de eso ya el tango tenía vida propia y muy rica y muy importante, con figuras como el Vasquito Aín, que rescataba Marcelo Castelo en una obra que está presentando en estos tiempos, que tiene que ver con sacar al bailarín o al arte del tango de Hollywood, y poner a los bailarines realmente nacidos en esta tierra, que sabían cómo bailarlo, y mostrar cómo se bailaba y se baila el tango en Buenos Aires y en Argentina. La realidad. La realidad. Entonces, y a raíz de esos episodios que van llegando y llevando el tango a Europa, porque Europa también tenemos que hablar de la Europa antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, porque son paréntesis que el tango no está allí. Claro. Pero sí había ya sembrado un campo lleno de música que aquellos que lo habían vivido la volvían a convocar. O sea que terminada la Primera Guerra Mundial fue convocado el tango nuevamente, hasta que llegó la Segunda Guerra. Y terminada la Segunda Guerra, vuelve a ser convocado de otras maneras, de otra forma. Tal es así que en esos periodos, entre 1930 hasta que se mata en el accidente Carlos Gardel, es uno de los mayores difusores del tango, porque él va a filmar para la Paramount. Fue uno de los primeros mediáticos, digamos. Pero fue un pionero en lo que tiene que ver con el tango canción, pero además en sus películas se mostraba la idiosincrasia del porteño. Y del gaucho y del campo, porque Gardel nunca se alejó de su primer arte, que fue el folclore.
porque él el tango canción lo incorpora a través de Mi Noche Triste en 1917, pero Gardel ya cantaba desde 1910, 1909, claro. Pero no cantaba tangos, claro. No cantaba los tangos de Villoldo ni de otros autores. Ajá. Él debuta con Mi Noche Triste en 1917, ese tango emblemático, y luego con su pareja de canto, que era José Razano en ese momento, hasta quedar solo y se va proyectando cada vez más poderosamente, estiliza su figura, no es como yo que sigo gordo, él adelgaza, sí. Tiene la famosa, los famosos versos de Celedonio Flores que dice que cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel, claro. ¿No? En Corrientes y Esmeralda. Claro. Bueno, pensando todo eso, Horacio Ferrer, convoca una serie de personas, entre ellas estoy yo, que era el más joven en aquellos años, ahora ya no lo soy tanto, estamos hablando del año 1984-1985, y nos convoca a este grupo de artistas y de pensadores del tango para hacer la Academia Nacional del Tango. Y más o menos todos sabíamos que era una academia nacional, la de medicina, la de historia, la de letras, pero hacer una academia nacional del tango no sabíamos si nos iba a prosperar la idea. Bueno, pero con Ferrer todo prosperaba, porque Ferrer ponía la cara, y ya poniendo su cara, su marketing propio, sí, que tenía, su flor en el ojal, su manera de expresarse, tan fino, toda esa mística que creaba Horacio, se nos abrieron todas las puertas. Movía cielo y tierra, digamos. Exactamente. A mí me dice un amigo que se llama Walter Piazza, me contó, volviendo un poco a lo que era Gardel, que fue el primer actor que hizo una huelga en Hollywood. No en Hollywood, porque en realidad él no estuvo en Hollywood, me decía, estuvo en... él estuvo en Long Island. En Long Island, es una de las tantas islas que conforman Nueva York, sí, Manhattan. Sí. Exactamente porque no lo dejaban actuar a sus guitarristas. Allá el sindicato de músicos, no solo en Estados Unidos, en muchas partes del mundo es muy exigente. Claro. No como acá que viene y canta y toca cualquiera. Sí. Allá no, allá siempre protegen, y está muy bien que lo hagan. Claro. Pero Gardel entendía que con los músicos de allá sonaba artificial el arte, claro, del tango. Claro. Y él se sentía muy cómodo con sus guitarras. De hecho, volvemos a una anécdota que en el mundo tanguero es muy conocida, pero por aquellos tiempos estaba viviendo en Nueva York, siendo muy pequeño, Astor Piazzolla con su papá y su mamá, claro, él es su único hijo, Nonino lo llevaba y lo traía, Astor nació en Mar del Plata, y tiene la posibilidad de contactarlo a Gardel por un episodio de que el padre había hecho una talla de madera para entregarle, y Gardel va a la casa de los Piazzolla, los visita, la mamá de Astor le hace unos ravioles a pedido de él, y ahí se entera que ese nene de 10 años, 11 años, tocaba el bandoneón. Apa. Y bueno, lo prueba y dice, a ver, toca algo, y claro, Astor en Nueva York, allá no estaba fogueado. Y tocó algo en el bandoneón y Gardel lo acarició y le dijo, tocás igualito que un gallego. Pero tiene la posibilidad en una cena de acompañarlo con los guitarristas, se entrevera ahí siendo muy chiquito, y estaba filmando la anteúltima película, Gardel, que es El día que me quieras, ajá, la última es Tango Bar, sí, y lo convoca para el principio de la película, uno lo puede ver, aparece Astor Piazzolla con 12 años, hace de canillita en la, sí, película. Sale diario, sí, aparece así, se van, y lo invita a la gira, cosa que el padre no le permite porque era muy chico. Claro, muy chico, 12 años. Exactamente, y la gira era muy larga por toda Centroamérica, y finalmente muere en ese accidente el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia, sí, y con los años Astor escribe una carta a Gardel, le escribe como diciéndole de qué me salvé, claro, ¿no? Claro, tomándolo un poco en broma y, sí, en serio, porque lo admiraba mucho, doy fe, conocí a Astor, admiraba. Astor era
contestatario para hacer engranar, porque era su forma de hacer marketing. Era revulsivo, digamos. Era una claro, como el tanguero, para el tanguero ortodoxo, claro, que lo criticaba, Astor respondía, me dice, me tiran una piedra, yo tiro 3. Pero admiraba profundamente a Gardel. De hecho, los 2 solos de bandoneón que hace con su maestro, que es Troilo, sí, una obra es El Motivo, sí, y la otra es Volver. es volver, claro. O fíjate la admiración. Yo leí un poco de la historia en este caso, de Piazzolla, que él se formó con gente de baile, se formó con gente que fue a París, y una de las cosas que creo que hizo, yo lo viví desde muy chico, ¿no? Sentía como que Varela decía que eso era tango, y otros le llamaban, no sé si mal llamado música ciudadana, pero creo que lo que Piazzolla logró es insertar el tango en otras latitudes, en otros países, donde más allá que han ido compañías de tango, lo admiraban, y creo que universalizó más el tango. Lo sacó de un cliché o un estándar, me parece. Sí, eso es lo que veo yo, ¿no? Mirá, ahora... Bueno, para mi forma de ver, que yo lo veía desde muy chico, esa grieta que se puede decir, como hablando en palabras actuales, que se había generado entre los músicos de esa época, como Varela y muchos más, que lo combatían a Piazzolla, diciendo que no era tango eso. Y yo entiendo que Piazzolla, no digo que universalizó el tango, pero creo que le dio una llegada en Europa, o en otras latitudes, que no tenía, para mi forma de ver, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves vos el tema de...? Sí, yo lo veo más global, como bien lo dijiste vos. Piazzolla globalizó su música. Lo que sucede, también para ponerlo en un contexto, lo de Héctor Varela, precisamente porque fue muy combativo en ese momento, porque también Piazzolla criticaba lo que hacía Varela, que era muy comercial. Para su modo de ver, Varela creía que conquistaba un músico más joven, haciendo esos dúos famosos que él hacía, las nuevas canciones, pero Piazzolla estaba en otra dimensión a nivel musical. Yo no estoy diciendo que una cosa fuera mejor y otra peor. Son 2 públicos diferentes, muy respetados los 2, pero son cosas que también fomentaban desde el único programa de televisión que estuvo años, que era Grandes Valores del Tango, y a ellos también les vendía el quilombo. Claro. Entonces, armar quilombo le venía bien, venía Silvio Soldán, que pobre Silvio no lo culpo, pero tenía que vender. Entonces decía, Varela vio que dijo Piazzolla que Gardel no cantaba bien, y el otro engranaba, se la creía. Pero Piazzolla lo decía para generar precisamente eso, que hablaran de Piazzolla. Era contestatario. Era contestatario, claro. Pero son 2 mundos diferentes. Hasta el día de hoy vos lo sabés muy bien, porque vos frecuentás el ambiente, sobre todo del baile, que hay un público que es específicamente del ritmo, del compás, que necesita eso porque su genética lo mire de esa manera al tango. Claro, el milonguero, el público milonguero. Sí, digamos. Está el público que aprecia la poesía, el canto, mientras baila, va escuchando, porque conozco milongueras y milongueros, o que saben todo, dicen, mira esta parte, cómo frasea Raúl Verón, o acá Di Sarli, los bandoneones van deslizándose. Claro, el otro irrumpe con un formato totalmente diferente. Pareciera ser que para ese oído de esas generaciones, inclusive las actuales, no se puede bailar. Después se demostró que se baila todo. El que tiene recursos baila todo. Baila. Julio Boca lo ha llevado. Copes en la década del 50 lo llevó a Astor a Centroamérica. Bueno, y todo lo que significó. Pero no quiero personalizar ni entrar en esa discusión de Piazzolla o los tradicionales, porque hoy todo es un canal viable para, así como lo fueron las películas de Hollywood, recientes películas inclusive, que incluyeron a actores muy importantes como Richard Gere, como Al Pacino, sí. Robert Duvall, que acaba de morir, en películas que
para el inconsciente colectivo de la gente lo acercan al tango y generan comercialmente un nicho de mercado que no tenía y que acerca, lo importante es acercar a esa gente al tango. Y en el caso de lo que es la Academia Nacional del Tango, ¿qué es lo que la gente que viene usualmente como turista o como frecuente, digamos, visitador de Argentina puede encontrar en la Academia? Bueno, la Academia es un edificio que está, como te decía, en Avenida de Mayo 833, entre Piedras y Tacuarí, al lado del Café Tortoni. Allí tenemos un gran museo que va desde el año 1850, contando la historia, un poco de la historia de la Argentina, lo que era la Argentina, la llegada de la inmigración, cómo eran las primeras épocas del tango, con qué instrumentos se tocaban, cuándo llega el bandoneón, quiénes fueron sus pioneros, quiénes fueron sus primeros bailarines, artistas que salieron no solo de Buenos Aires al mundo, sino que permanecieron, algunos se quedaron a vivir, artistas que vivieron y murieron en el exterior, y tenemos todo un bagaje también de maestros y maestras que enseñan los diferentes formatos de bailar, con los estilos. Tenemos escuela de interpretación de cómo se debe o cómo se debería cantar un tango, con ciertas técnicas, que eso lo propone entre ellos Luis Filippelli, que es un cantor muy reconocido, o Lautaro Massa, o María José Mentana, que están allí permanentemente, y también viene Oscar Héctor y da sus clases de milonga, de más de 50 años de experiencia de organizar milongas, o como podés venir un día vos, Ale, y dar una charla de acuerdo a tus vivencias. Está abierta a toda la gente que tenga una propuesta. Y después tenemos nuestras presentaciones de libros, de películas, de investigaciones que tienen que ver con el tango. El tango, el vals y la milonga, porque el tango está compuesto por esos tres formatos. Claro. Están los bailarines específicos, bien de valses o bien milongueros, aunque se le dice también milonguero al que baila el tango. El tango, exacto, al ritmo, a ese ritmo. Pero bueno, y la Academia, estamos abiertos de lunes a jueves, de 15 a 20 horas. Ustedes tienen espectáculos ahí también. Tenemos lo que llamamos los plenarios académicos con entrada libre y gratuita. Algunas cosas son con entradas pagas, porque hay que mantener un edificio del año 1880 y un pequeño staff de personal. Claro, porque tienen un pequeño auditorio con un escenario, sí, donde generan también shows. También, presentaciones, porque nosotros no le decimos show, ¿sabe por qué? Porque para eso está lo comercial, exacto, los que viven de eso. Exactamente. Y nosotros no salimos a competir como institución con lo privado, porque nosotros somos las Academias Nacionales, dependemos de Nación, de la Secretaría de Cultura de la Nación. Entonces, es como si la Academia Nacional de Medicina hiciera operaciones de corazón. Claro, sí, para competir con la Fundación Favaloro. Estoy viendo ahí algo que trajiste, que es un libro que se llama Los fantasmas de la Academia Nacional del Tango. Veo una imagen acá de Ferrer. Vi también algo que tiene un QR acá que uno lo puede poner, enfocar y sentir un relato, escuchar un relato también en ese momento. ¿Qué es esto? Contame. Bueno, esto el año pasado, la Academia finalmente, después de mucha lucha con el maestro Horacio Ferrer y otros queridos amigos, de los cuales en ese momento yo era el más joven, hoy ya no lo soy, arrancamos en el año 84 y la Academia se formalizó como Academia Nacional del Tango en 1990. Entonces, el año pasado se cumplieron 35 años de la creación de la Academia Nacional del Tango con su presidente, el maestro Horacio Ferrer, que murió cuando empezaba el verano del año 2014, el 21 de diciembre. Y bueno, y con Ángel Mario Herrero, que es un conocido bailarín y historiador y que les gusta ficcionar, yo un día le hice un chiste cerrando el museo, le digo, tened cuidado que cuando yo cierro el museo, todo esto que ahora yo apago las luces y queda aparentemente hasta el otro día no pasa nada, acá todo esto toma vida y se crean y aparecen los músicos y unas luces y unos misterios artísticos, porque toda esta gente cobra vida y sigue haciendo arte. Y bueno, y salió así
basándonos también en algunos tangos, en algunas obras, y inventando mucho, es ficción, Exacto. por supuesto. Y tuvimos la suerte de convocar a un académico también muy importante, que es médico, es poeta, es un investigador del lenguaje, que es el doctor Luis Alposta, Ajá. que nos hizo el prólogo que se llama Puerta Cancel, que no solo está escrito aquí en el libro, sino que está, como decía bien Alejandro, en un código QR, porque tiene una particular forma de decirlo, Alposta, y lo pudimos hacer con Ruth Berezowski, quien nos ayudó a editar este libro, que se vende en la librería Hernández, acá en la calle Corrientes, la avenida Corrientes al 1400, y también en la Academia Nacional del Tango, muy, muy económico su precio. Y también tenemos en la contratapa palabras de una de las hijas del maestro Carlos Di Sarli, que es Cristina, que es antropóloga, que le encantó. Y dentro del libro también tenemos la palabra escrita del presidente actual, que es Gabriel Soria, y de la periodista e investigadora, que es Irene Amuchastegui, creadora de muchas obras conjuntamente, no solo ella, también con Oscar del Priore, que es otro de los sobrevivientes de la creación de la Academia Nacional del Tango y uno de las personalidades que más saben, porque ha vivido él en carne propia, como dice el tango, mucha historia del tango, como locutor, como presentador, como creador de la orquesta del tango de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es él, el creador, el que propuso a Carlitos García y a Raúl Garelo para que fueran los directores. Exacto. O sea que bueno, tenemos un convenio bastante amplio, digamos. Y además estamos siempre deseosos de que nos vengan a visitar. Para una próxima vez quiero que me traigas o nos cuentes, digamos, si yo me enteré que quizás tienen una guitarra de Carlos Gardel. No, lo que tenemos, sí, tenemos una guitarra te cuento la guitarra que tenemos de Gardel, cómo es en la historia, rápida. Está la historia famosa de que Gardel y Razano se presentan en el Armenonville, iban al Armenonville. Y la gente del Armenonville le dice, bueno, canten, pero habían ido sin instrumento. Y en el Armenonville tenían una guitarra que se la dan a Gardel para que la toque y cante el dúo. Bueno, esa es la guitarra que tenemos nosotros, que donó la familia los bisnietos de los históricos dueños del Armenonville. O sea, para cualquiera de los que nos está viendo, ustedes pueden ir un día a la tarde a dar una vuelta a lo que es la Academia Nacional del Tango y disfrutar, para aquellos que nos gusta el tango, desde un gramófono, un montón de cosas que son reliquias, realmente reliquias que uno puede encontrar. Y los turistas, sobre todo gente que viene desde miles de kilómetros, van y no se imaginan la cara que ponen cuando están al lado de esas reliquias que tiene justamente la Academia Nacional del Tango. Está el bandoneón de Aníbal Troilo, por ejemplo. Uno de los bandoneones de Aníbal Troilo. Está el de Pedro Mafia. Claro. Una de las guitarras de Gavino, Ezeiza, el payador. Tenemos, por supuesto, muchos elementos de Francisco Canaro, el vibrafón de la orquesta de Fresedo. Bueno. O sea, lo vamos a tener como un casi columnista para convocarlo para otros programas. ¿Tá? Te agradezco muchísimo realmente que hayas venido. Para mí un honor realmente que hayas venido, porque no solamente he trabajado ahí, he bailado alguna vez, sino que lo he conocido a nuestro amigo, y realmente valoro muchísimo lo que hacen por el tango y para el tango. ¿Tá? Sí, sobre todo que es una tarea que uno le pone mucho esfuerzo. El 90% de los que estamos allí es ad honorem. Los dineros que se juntan es, ya te digo, para conservar el edificio, mantener un staff de gente que lleva los papeles que hay que llevar dentro de las instituciones, pero la Academia Nacional del Tango nos pertenece a todos. Yo te agradezco a vos, por favor, a todos estos programas, que Dios quiera que tengan continuidad y sean vistos, y darle apoyo, porque el tango lo necesita. Y Alejandro Montes de Oca es un amigazo desde hace muchos años, y yo te agradezco, y contá con mi colaboración siempre que el cuerpo aguante, como decía Luis Andrini, la voluntad no va a faltar. No va a faltar. Araca.
seguimos en el programa y nos estamos viendo próximamente. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Notas de Tango. Hasta la próxima semana. Notas de Tango nos muestra abrazos que se bailan con el alma, milongueando y en cada paso palpita un corazón. Por eso esta música nos enamora. Disfruta la milonga y sus ceremonias, las orquestas, los bailarines y todos los personajes de cada baile aquí los conocerás. El universo del tango te espera.